Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está cambiando paradigmas en la neurología, el síndrome de Hákim. Estamos presenciando un cambio fundamental en cómo entendemos esta condición. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a desglosar por qué es urgente redefinir la hidrocefalia de presión normal. Luego nos meteremos de lleno al diagnóstico, pero con un enfoque totalmente actualizado. Después exploraremos la nueva y fascinante fisiopatología del síndrome y, por supuesto, los avances en el manejo quirúrgico que están marcando la diferencia. Al final, vamos a amarrar todo con las conclusiones y su aplicación clínica, para cerrar con las referencias que lo respaldan. Vamos a empezar por algo que parece básico, pero que es absolutamente crucial: el lenguaje. Y es que en medicina, las palabras que usamos importan, y mucho. Moldean cómo pensamos, cómo diagnosticamos, así que en esta primera sección vamos a poner en tela de juicio la terminología que ha dominado este campo por décadas. Entonces, la pregunta clave aquí es: ¿siguen siendo válidos los términos idiopática y depresión normal? ¿De verdad describen lo que vemos en la clínica y lo que entendemos de la fisiopatología? Pues como veremos, la evidencia nos dice que, muy probablemente, ya no. A ver, pensemos en presión normal. La verdad es que es un término que nos puede llevar a confusiones. La evidencia es clarísima. La presión del líquido cefalorraquídeo no es un número fijo, para nada. Varía con el índice de masa corporal, con la edad, con el sexo, es dinámica. Y luego está la etiqueta de idiopática. Bueno, esa etiqueta se está cayendo pedazos porque cada vez encontramos más y más piezas del rompecabezas, factores vasculares, predisposición genética, de todo un poco. Y es por eso que la propuesta sobre la mesa es empezar a llamarlo por su nombre correcto: síndrome de Hákim. No es solo por hacerle un homenaje, que bien merecido lo tiene el Dr. Salomón Hákim, claro. Lo más importante es que este nombre nos ancla a la realidad clínica, a la tríada de síntomas que observamos, y nos aleja de suposiciones como una presión normal que no lo es o una causa que ya no es tan desconocida. Muy bien, ahora sí, entremos al diagnóstico. Y esto, hay que decirlo, a veces se siente como navegar en un laberinto. ¿Por qué? Porque los síntomas clave se parecen muchísimo a otras condiciones súper comunes en adultos mayores. Por eso es que necesitamos, sí o sí, un enfoque muy sistemático y moderno. Ok, este es el mapa para salir de ese laberinto. Todo, absolutamente todo, empieza con la sospecha clínica, con una buena historia y un examen físico enfocado en la marcha. Si las alarmas se encienden, el siguiente paso es la neuroimagen. Necesitamos ver si la anatomía cuadra. Pero, y aquí está el punto clave, el paso decisivo es la prueba de derivación del líquido cefalorraquídeo. Ya sea con una punción lumbar de alto volumen o con un drenaje externo, este es nuestro mejor predictor para saber quién se va a beneficiar de verdad de una derivación permanente. Y hablando de la marcha, el diagnóstico diferencial es, bueno, lo es todo. No es la misma marcha que vemos en los síndromes parkinsonianos. Aquí es la clásica marcha magnética, esa de base ancha, con los pies como si estuvieran pegados al suelo. Y aquí va una perla clínica importantísima. Si vemos parkinsonismo en brazos, ojo, eso es una bandera roja. Nos debe hacer pensar más en Parkinson o en una parálisis supranuclear progresiva y nos aleja del diagnóstico de síndrome de Hákim. Cuando vemos la resonancia, el hallazgo que salta a la vista es la ventriculomegalia. Y no es algo subjetivo, ¿eh? Lo medimos de forma objetiva con el índice de Evans. Es simple, la relación entre el ancho de las astas frontales y el diámetro máximo del cráneo. Si nos da por encima de 0.3, ahí tenemos el umbral diagnóstico. Pero hay un signo todavía más específico, y es clave que lo busquemos. Es el famoso DCE-GACH. ¿Qué es? Pues es esta combinación de ventrículos grandes con surcos súper apretados, apiñados en la parte alta de la convexidad cerebral. Y encontrar esto es oro molido, porque no solo apoya con muchísima fuerza el diagnóstico, sino que además es un predictor excelente de que el paciente va a responder bien a la cirugía. Entonces, para resumir el diagnóstico, todo se sostiene sobre dos grandes pilares. El primero, la neuroimagen, que nos da la foto, la confirmación anatómica. Y el segundo, la prueba funcional de derivación del LCR, que es como hacer un pequeño ensayo terapéutico para ver el futuro. Nos dice quién va a responder y quién no. No podemos prescindir de ninguno de los dos. Ok, ya vimos cómo diagnosticarlo. Ahora vamos a meternos a lo profundo, a la fisiopatología. Y aquí es donde la idea de que esto es idiopático se viene abajo por completo. Miren este gráfico. Nos muestra claramente que el síndrome de Hákim no tiene una sola causa. Es el punto donde chocan varias vías patogénicas. Sí, el problema principal en más de la mitad de los casos es que falla la absorción del LCR, de acuerdo.
Pero no podemos dejar de lado el peso que tienen los factores vasculares, los congénitos y, cada vez más, los genéticos. Se acabó la idea de una causa única. Esto es un rompecabezas complejo. Y este modelo nos ayuda a visualizarlo. Es como si varios ríos desembocaran en el mismo lugar. Podemos tener la rigidez arterial, que golpea el cerebro con cada latido, o variantes genéticas que afectan la función de los cilios, o factores congénitos. No importa el origen, todos llevan a lo mismo, una alteración brutal en la dinámica del LCR. Y de ahí la ventriculomegalia y la tríada de síntomas que ya conocemos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, la genética molecular. Ya no estamos a ciegas, se han identificado variantes en genes muy específicos, como el CWH43, SFMBT1 y CFAP43. Y esto no es casualidad. Estos genes codifican para proteínas que son críticas para que los cilios de las células ependimarias funcionen bien. Si fallan, el flujo del LCR se altera. Esto nos da, por fin, una base molecular sólida para entender la enfermedad en muchos pacientes. Bien, ya tenemos un diagnóstico más certero y entendemos mucho mejor qué está pasando a nivel fisiopatológico. La pregunta lógica es, ¿y ahora qué hacemos? Hablemos del tratamiento, específicamente de los avances en el manejo quirúrgico. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? El efecto de una derivación exitosa es, de verdad, impresionante. A la izquierda vemos la resonancia antes de la cirugía, una ventriculomegalia masiva, el cerebro está comprimido. Y a la derecha, el resultado después de la derivación. La reducción del tamaño ventricular es drástica, es evidente. Esa descompresión es justo la base de la mejoría clínica que esperamos ver. Y la tecnología que usamos para las derivaciones ha avanzado muchísimo, dándonos más control y más seguridad. Por ejemplo, las válvulas programables nos permiten ajustar la presión sin tener que volver a operar, ahí mismo en el consultorio. Luego están los dispositivos antigravitacionales que nos quitan el dolor de cabeza del sobredrenaje. Y ni hablar de la neuronavegación, que ha llevado la precisión para colocar el catéter a otro nivel. Ahora hablemos de una de las complicaciones que más nos preocupan, la infección. Pero buenas noticias, aquí también hay avances enormes. El estudio BASICS fue contundente. Usar catéteres impregnados de antibiótico baja la tasa de infección de un 6% a solo un 2%. Es una reducción de 2/3, un resultado estadísticamente sólido que simplemente ha cambiado el estándar de cuidado. Perfecto, hemos recorrido mucho terreno. Ahora vamos a destilar todo esto en mensajes clave, en conclusiones prácticas que nos podemos llevar hoy mismo a la consulta, al hospital. Muy bien, los puntos para llevar a casa. Primero, hay que empezar a usar el término síndrome de Hakim. Es más preciso. Segundo, el foco del diagnóstico debe estar de forma casi obsesiva en la marcha y sus características. Tercero, la prueba de derivación de LCR, no hay duda, sigue siendo nuestra mejor herramienta predictiva. Y por último, podemos y debemos confiar en la tecnología moderna de derivación. Es más segura, es más eficaz y mejora el pronóstico de los pacientes que seleccionamos bien. Y para concluir, como siempre, aquí están las referencias que soportan todo lo que hemos discutido. En esta tabla pueden ver las referencias clave, destacando el artículo de Tipton en su equipo de este 2024 como nuestra guía principal. La invitación está abierta para que consulten estas fuentes y profundicen en la evidencia que sin duda está cambiando el juego en este campo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.